Hola gente, mi nombre es Ana y yo soy rusa. Yo soy Julián, argentino. Y somos una pareja internacional viviendo en Rusia. Llegó mucha gente nueva al canal y nos vienen pidiendo que contemos nuestra historia, cómo nos conocimos. Así que hoy vamos a contar nuestra historia mientras damos un paseo por uno de los lugares más bonitos de Kazán, la ciudad natal de Ana. Y además vamos a responder a un comentario que nos vienen diciendo mucho en las redes. La verdad que mucho. Antes de comenzar con nuestra historia, Ana nos va a comentar dónde estamos. Gente, estamos al lado de un teatro re moderno y muy nuevo. Es un teatro tártaro con su nombre Teatr Kamala, porque estamos en Tatarstan, bueno, mi región. Y acá cerca está un parquecito tan hermoso. Ahora vamos a contar nuestra historia y pasear un poco acá para mostrar qué hay acá. Alrededor, en serio, tan hermoso. Julia, en serio, ¿qué pensás sobre este parquecito? Es muy bonito. Sí. Me encanta la primavera rusa, gente. Yo llegué a Rusia, otoño, frío terrible, después el invierno con toda la nieve. Y ahora ver todo tan ordenado, tan verde, con tanta vida, a mí me encanta, no sé. Sí, hay un montón de chicos que limpian todo, o por ejemplo plantan algunas flores, todo, no sé, con flores, todo crece, no sé. Yo digo eso en cada video, pero a mí me encanta eso, porque empecé la vida en Rusia. Sí, porque aparte tampoco se suele mostrar mucho de esto. Siempre muestran el frío extremo de Rusia, todas esas cosas, y esto no lo muestra mucho la gente, así que también es lindo. Sí, pero bueno, empecé la vida en Rusia, pero ¿cómo empezó nuestra vida? Nuestra vida, juntos. Exacto. Vamos a ir de a poco, gente. Empezó el día 6 de mayo del 2024. Sí. Cuando a través de una aplicación de intercambio de idiomas nos conocimos con Ana. ¿Pero por qué? Porque en realidad yo viajé a España solo para turismo. Yo estaba en Barcelona, en Alicante, Madrid y después fui a Málaga. Y bueno, yo quería conocer un poquitito ciudad Málaga porque yo no sabía nada. Yo sabía solo ruso e inglés perfectamente. Yo me encontraba viviendo en Málaga ya hace un tiempo largo. Sí. Y nada, empezamos a hablar con Ana, empezamos a hablar en inglés. Yo usaba el traductor, obviamente, porque yo no sé mucho inglés. Yo pensaba que él sabe inglés. Y yo pensaba que ella sabía un poco más de español. Bueno, y hablando, quedamos para vernos al día siguiente, el 7 de mayo. Sí, pero en realidad, gente, yo quería cancelar ese día porque a mí me dolió tanto mi panza por culpa de algunos días de las mujeres. Y yo en serio no quería ir, amor. Pero yo soy ariano, impulsivo, insistente, y logré lo que quería. Bueno, quedamos en el centro histórico de Málaga con Ana. Sí. Así que me fui para el centro, bien vestidito, perfumadito, bonito. Me preparé todo, me fui y me quedé abajo de un árbol gigante que había un parquecito en el medio del centro histórico de Málaga. Ya vamos a poner una fotito. Sí. Y yo, la verdad que le soy sincero, tenía miedo. ¿Por qué? Porque en las aplicaciones siempre hay muchos perfiles falsos. Y digo, ¿qué me va a venir? ¿Será una mujer? ¿Será un hombre? ¿Qué será? Hasta que la vi llegar ahí, a ella tan bonita. Estabas preciosa, bebé. Gracias. Con esos ojos grises que tiene. Yo dije, era de verdad. En realidad, chicos, yo estuve en mismos jeans que yo estoy ahora. No, estaba re bonita, Ana. Gracias. Nos saludamos, yo creo que te saludé con un beso en el cachete incluso, no recuerdo. Sí, me parece que sí, porque después yo como miraba a vos como, ¿qué? Yo Claro, no pero ella es sabía. rara. Sí, yo no sabía sobre entre todos los hispanohablantes, porque en Rusia es muy raro. Vos me tenés que entender, yo estaba nervioso, amor. Bueno, eso sí. Yo estaba con una rusa por primera vez en mi vida, encima preciosa, y no sabía ni cómo hablarle. Y nada, todo comenzó hablándole un poquito de inglés. Nos empezamos a ir caminando hasta para el lado de la costa, de la playa. Me acuerdo que la comunicación empezó a complicarse. Muchísimo difícil A mí estaba. se me acababan los cartuchos del inglés, Sí. las frases. Sí. Y empezaba a meter un poco de bocado entre inglés, un poquito de español. Ahí me di cuenta que ella no sabía español realmente. Absolutamente casi. Y nada, fue así hasta que dije, ya fue. Saco el celular, traductor, empezar a escribir. Sí, pero también con traductor no fue tan fácil todo, porque desde español a ruso traductor funciona re mal. Por eso... Es pésimo. Sí, por eso Julián estaba traduciendo todo a inglés y después yo desde inglés con mi cabeza al ruso. Pero bueno. Y menos mal que también de parte de ella y de parte mía hubo química ya desde el primer momento, hubo ganas, porque si no hubiese habido tantas ganas, yo creo que la otra persona
tal vez le aburre o no le interesa. No le interesa, me parece que. Y agarra las cosas y se va. Dice, Sí. bueno, gracias y chao. Pero bueno, en serio, desde no sé, primer minutos nosotros sentimos que conocimos hace más de 10 años. Eso fue muy loco, gente, porque nosotros no hablábamos el mismo idioma, estábamos hablando con un traductor de por medio, pero sentíamos esa conexión entre nosotros, esa química. Y sentíamos, los dos, porque los pasó a los dos, que nos conocíamos hace años. Sí. Y más cuando iba avanzando el tiempo, las horas pasaban. Cuestión que llegamos gente a la playa, después de un ratito de caminar, al sol. Estaba muy lindo el día, me acuerdo. Había una zona donde había un poco de césped y había unas palmeras hermosas. Sí. Cuestión, nos sentamos los dos. ¿Por qué me río, sí? ¿Por qué será? Porque nosotros sentamos abajo de una palmera hermosa, eso sí, pero justo al lado de nosotros estaba Caquita Grande. Una caquita de perro grande, así que nos tuvimos que correr un poquito. Cuestión, estábamos tranquilos, los dos con los lentes puestos, disfrutando de la vista del mar, la paz que había, la brisita. Y en un momento, otra vez me agarró la ansiedad, lo impulsivo del Ariano, y dije, ya fue, le voy a preguntar. Bueno, al menos él preguntaste. Fui respetuoso. Sí, sí. Le pregunté a Ana si le podía dar un beso. Bueno, ¿Y yo vos qué dije pensaste en ese momento? Bueno, yo dije, sí, pero yo pensé como, oh, wow. ¿No te la esperabas? No, no me esperaba. ¿Tan rápido no te la esperabas? No. Para los rusos es también raro besar como en primer momento. Es muy raro. Así que nos dimos una buena cantidad de besos con Ana. ¿Sí? Yo ya me sentía el novio de Ana en ese momento. Estaba re enamorado. No sé, yo solo estaba muy sorprendida, como que, oh, wow, un extranjero besó a mí, wow. Después nos agarró hambre y decidimos salir de la playa e irnos más para el lado del centro, que había una pizzería italiana que yo conocía. Y nos pedimos una pizza de jamón con setas. Sí. Estaba muy linda. Muy ¿Y qué rica. más pedimos? Y también 2 Aperol. Porque yo quería que ella pruebe el Aperol Spritz, que es una bebida para mí muy, muy linda. Bueno, Pero no amarga ni dulce. Pero me bueno, gusta yo quería que la pruebe, aunque sea. Sí. Yo ahí en ese momento le saqué una foto hermosa a Ana, me acuerdo. Sí. Ella estaba trabajando con el celular y justo levanta la vista y yo le saco la foto. Me encantó ese momento. Sí. Y después, típico argentino, yo quería que ella pruebe el primer día ya el dulce de leche. Pero vamos a hacer todo más rico que está. Y nos fuimos derecho para el centro histórico de Málaga otra vez, que hay una heladería, no sé si es de Mar del Plata, Lucianos, que tiene un dulce de leche increíble. Sí. Y quería que Ana lo pruebe. Y a mí me encantó, gente. Me parece que yo nunca antes de eso no comí como tan rico heladito. Estaba tan rico, tan interesante, su sabor tan fuerte. ¿El dulce de leche? Sí, me encantó. Te hiciste fanática a partir de ese momento, ¿no? Sí, sí. Bueno, nuestro paseo continuó yendo al puerto de Málaga, que para el que lo conoce ya sabe que es una preciosura. Sí, muy hermoso. Lleno de cruceros, restaurantes, una belleza realmente. Sí. ¿Y qué pasó en ese puerto después? Aparte de haber recorrido, de haber mirado todo. ¿Qué pasó? Ana me propuso ir al cine. Pero ¿qué pasa? Yo todavía no había cobrado. Yo ya me había gastado dinero en las pizzas, en los Aperol, Sí. en esto, en el otro. Y le digo a Ana, yo le fui sincero. Mirá, todavía no cobré yo. O sea, estoy medio justo con los gastos del mes. Y ella me dice, no importa, pago yo. Exacto. Ya cuando me dijo eso, me compró. No, en serio, como yo pensé en este momento, ¿por qué no? Yo quiero pasar un poquitito más tiempo con vos, como, no sé, yo quiero conocer algo más de vos. Y bueno, ¿por qué no? Ir? Cuando dijo eso, a mí me compró realmente. Dije, ya, es la ideal. Sí, Ella por tiene que supuesto. ser mía. Y entonces, nada, nos fuimos derecho al cine. Sí. No había muchas películas interesantes en la cartelera realmente, yo me acuerdo. Estaba todo tan raro, no sé. Y aparte queríamos una donde tenga subtítulos en inglés. Sí, porque yo no sé español, ¿cómo recuerdan? Para que entienda algo Ana, en Sí. realidad. Y entonces nos pusimos a ver, había 2 o 3 nada más que se podían ver. Sí. Elegimos una que duraba 3 horas, Oh, sí. Duna, no me acuerdo. Duna, sí, algo así. que era la película número 3 de Estaba esa. tan aburrida, es, no sé, mi peor película en mi vida, me parece. A mí no me importaba, llegó un momento que ya no me Sí, importaba eso porque sí. yo estaba con Ana, que era lo que yo quería. Y nada, ese día pasó de todo realmente, hicimos de todo. Por eso Ana a veces piensa que
ese día no fue solamente en uno. Sí. Como que fueron en varios días todos esos 3 sucesos. días, yo siempre equivoco con esa cosa, pero Julio después dice, Ana, ¿estás boludo que es solo un día? No se acuerda, es feo eso, es triste. Perdón. Entonces, Ana se quedaba en Málaga durante 5 días. Esos 5 días fueron muy intensos. Sí. Hicimos absolutamente de todo. Nos vimos todos los días. Yo iba Sin al trabajo, parar. salía del trabajo, Sí. me iba a lo de Ana al hotel. No importaba Fue una el locura. tiempo. Sí. Cuestión, a Ana le tocó irse. Sí, y la verdad estaba muy triste sobre porque yo quería como estar un poquitito más con Julián, pero no podía, en serio, porque yo no tenía más mi visa y sí necesitaba volver a Rusia. Fue complicado, Sí, pero hicimos todo para que a los 3 meses ella pudiera volver de nuevo a Exacto. Málaga. ¿Cuánto tiempo te quedaste luego? ¿En agosto? sí, yo llegué en 3 meses más o menos, sí, en agosto, y después estamos juntos por 1 mes casi. Ya en mi casa se quedó Ana, no paró en un hotel. Sí, Y nada, ahí fue un poco convivencia, un poco relación real. sí, vida más normal. Pero fue normal. No tuvimos ningún choque jamás. No, Era como una vida de novios, habiendo estado tan poco tiempo antes. sí, como solo conocimos, no sé, 3 meses y medio antes, pero estaba todo tan real. Y todo 5 tan días. natural. Bueno, sí. Durante esos 3 meses, ¿qué pasa? Ana no sabía español. No, Pero Juli le mandaba 150 millones de audios gracias. por día, hablando re en Argentina. Y por eso aprendí, y aprendí muy rápido, por un Claro, mes ella solo. aprendió en un mes, básicamente, en el primer mes que estuvimos a distancia, pero aprendió escuchando mis audios. Los escuchaba 100 veces hasta que lo aprendió, pobre. Es que yo no tenía otra opción. Yo quería, en serio, mucho hablar con él y también con su familia. Ana, antes de volverse a Rusia nuevamente, ya sabía que yo me iba a ir a Nueva Zelanda durante una temporada junto a mi hermana. Sí, yo estaba tan triste en realidad, porque él quería ir para 1 año y medio casi a Nueva Zelanda, a nuevo país, encima muy lejos. Y yo quería una nueva experiencia, poder trabajar, ahorrar un poco más. Y me fui a Nueva Zelanda, pero antes yo le había prometido a Ana que iba a ir a Rusia, a su ciudad. Tu papá no creía que yo iba No. a ir. Al final, hasta que él vi a vos en el aeropuerto adentro, hasta este momento él no estaba creando que vos en serio, como vas a ir a Rusia. Lo Estaba cagué tan al suegro, loco. ya fue. Sí. Fui por 12 días, me acuerdo. Sí. Fui como un mes antes de irme a Nueva Zelanda, ¿o no? Sí, algo así. Antes de mi viaje a Nueva Zelanda. Sí. Y nada, esos 12 días también muy intensos, Ujú. hicimos absolutamente de todo. Sí. Me llevé una grata sorpresa con Rusia. Fuimos a un partido de hockey sobre hielo. Uf. La pasamos divino, la Hicimos verdad. mucho, sí. Y nada, después me tocó volverme a España, Sí. otra vez distancia. Después lloré un montonazo. irme a Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, perdón la expresión, pero queda en el culo del mundo encima. Sí. Diferencia horaria de 10 horas. 10 horas estaba muchísimo difícil, porque solo imaginen que yo, por ejemplo, solo voy a dormir y él despierta. Y con mi familia yo tenía una diferencia horaria de 16 horas. Era enorme eso. Sí. Pero igual, al haber 16 horas era más fácil incluso que con vos. Sí. Había más momentos. Mm. Cuestión, nosotros con mi hermano a los 6 meses nos hartamos de Nueva Zelanda porque no era lo que esperábamos. Tuvimos la experiencia, la pasamos lindo, pero no era lo que esperábamos. Entonces, en vez de quedarme una temporada completa, nos quedamos 6 meses simplemente. Sí. Hablé con Ana, me acuerdo, ella se puso re contenta. Sí, yo todavía recuerdo este día cuando vos me dijiste 6 de enero. ¿Se acuerda la Yo estaba- fecha? Sí, yo estaba tan feliz. Y nada, acordamos volver a Málaga, empezar a convivir en Málaga nuevamente. Sí. Primero llegar los dos el mismo día Sí, a a Madrid. Madrid y ya volvernos en tren desde Madrid hasta Ujú. Málaga. Y ahí en Málaga empezamos una convivencia, estuvimos 7, 8 meses. Sí, 7 meses estuvimos juntos. Y en realidad por fin empezamos como una vida real, como una pareja. Como corresponde, por fin. Exacto. Pero también empezaron otro tipo de problemas, gente. Ah, eso sí. Nosotros nos queríamos casar con Ana, Ujú. civilmente. Pero tuvimos un gran problema en España. Nos Grandísimo. complicaron la vida desde el primer momento hasta el último. Y no logramos casarnos en España. Sí, yo lloraba tanto. Nosotros gastamos un montón de tiempo, un montón de dinero, traducciones, apostillados, envíos por correo postal, Sí, citas que teníamos, Ujú. nos han maltratado feo, empleados públicos,
típico empleado público infeliz. Hemos tenido muchas citas donde nos han rechazado. Ana no paraba de llorar. Y yo en un momento me cansé. Dije, ya fue España, ya fue el trámite acá, no quiere ser, no se quiere dar. Lo intentamos, se lo expliqué a Ana. Entonces le dije, bueno, vamos a hacerlo o en Argentina o en Rusia. Estuvimos pensando y decidimos por Rusia. ¿Por qué? A mí me parecía, por ejemplo, que para una mujer el tema de casarse es algo muy importante y estar acompañada, rodeada de su familia debe ser muy importante. Sí, por supuesto. Y yo en general quería más hacer esto en Rusia. Bueno, y también por mi lado el hecho de poder vivir un invierno ruso. Conocer la experiencia, tener la experiencia acá en Rusia, un invierno, la nieve, que yo nunca había conocido la nieve. Y la verdad que no falló. Fue la decisión correcta. Sí. Vinimos a Rusia, también tuvimos un montón de problemas con el tema del casamiento, pero se logró. Nos dieron cita. Al final. Y el 15 de enero nos pudimos casar. Sí. 15 de enero de 2025. Sí. Tienen el video, que al final se los vamos a dejar para que lo vean. Una boda muy tranquila, muy familiar. Sí, estaba todo tan tierno, tan chiquitito, pero para nosotros fue una locura. Por fin podemos casar después de tantos Después de tanto tiempo y de mala sangre que nos hemos hecho. Y eso fue nuestra historia, gente. Sí. Cómo nos conocimos y un poco de lo que hemos vivido juntos. Pero, chicos, yo también tengo una sorpresa y para ustedes y para Julio. ¿Qué sorpresa, amor? Ahora vamos a mostrar. Bueno, gente, esta es la sorpresa. Exacto, miren dónde estamos. Estamos arriba de un barquito chiquitito, es solo para los dos. Gira el barco, Ana. Y ahora nosotros pedaleamos. Bueno, yo giro. Miren. Yo, no sé, como un capitán. Estoy pedaleando yo, veo, ¿eh? Vos no estás haciendo nada, me parece. Bueno. Está cómoda, Ana. Sí. Y esta para girar a la izquierda, te va para la izquierda y si no a la derecha. Y qué bien que también podemos ir como atrás. Qué loco. Claro, se puede ir marcha atrás también, gente. Exacto. Está genial. Bueno, tenemos 30 minutos acá y vamos a contar también una cosa más. ¿Qué vamos a contar? Exacto. Primero decir el precio. Salió 6,50 € media horita. Sí. Si no, salía 11 € una hora de esto. Exacto. Y hay otro tipo de embarcación que ya es como con remo. Está bueno, la verdad, es una opción. Sí, y estas cositas naranjas son como importantes. Exactamente. La salud es lo primero. Sí. Va rápido esto, me encanta. Sí. Bueno, ahora vamos a hablar sobre un comentario que nos vienen haciendo reiteradas veces en las redes sociales. Sí. ¿Cómo un argentino como yo puede estar con una rusa como Ana? No sé, en realidad, gente, a mí me molestan muchos comentarios así. ¿Por qué? Porque para mí, Juli es muy hermoso chico. Yo elegí a él eligió a mí y somos una pareja perfecta. A mí me encanta su carácter, a mí me encanta todo que él hace para mí. Y lo más importante para mí es que, por ejemplo, para él somos un equipo, ¿sí? Siempre se lo dije a Ana eso. Sí, y no sé, a mí me pareció tan lindo desde el primer momento de escuchar eso, porque yo, por ejemplo, estoy en Rusia y yo estoy re acostumbrada acá a tener como al lado de mí hombres que no merecen sus mujeres en realidad, porque ellas siempre, no sé, dicen a ella como, oh, cocina, limpia, y no. Machista, típico machista. Y nosotros con Juli somos una pareja perfecta. No sé, ya somos una pareja oficial. Somos un hombre y una mujer. Aunque le duela a más de uno, nosotros estamos casados y felices. Sí, y yo no voy a elegir a nadie más. Yo ya elegí gente. Pero bueno, nosotros le damos importancia a la gente que nos sigue, que nos quiere, que nos dicen cosas bonitas, Sí. que nos ayuda, que nos da lindos Exacto. deseos. Eso. Sí. No queremos mencionar porque también un poco cansa, somos seres humanos, recibimos insultos Sí. reiteradas veces, Sí. Casi cada amenazas. día. Sí, casi cada día en realidad leemos Imagínense, algo así. gente, yo no sé si lo he dicho en algún directo, he recibido una amenaza de que me iban a denunciar. ¿Por qué? Porque estábamos acá en Rusia, lógicamente, comiendo carne de caballo, Sí, que acá exacto. es típico y más en esta región. Estaba tan raro Que me leer iban eso. a enviar una carta de documento. Sí, sí, sí. Qué locura que tiene la gente. Increíble. Es lamentable. Vamos a ver del lado positivo. Es también todos estos comentarios malos nos dan una ayuda enorme. Sí, Porque cada encima nos comentario- ayudás, boludón. Sí, cada comentario nos sirve en realidad. Mirá dónde estamos nosotros. Sí. En un botecito. Ah, pará, algo importante. ¿Qué crees? Yo me olvidaba de algo, mi amor. ¿Qué?
Mirá lo que traje yo acá. ¿Qué trajiste? Agua tenemos. Termito, ¿Qué? el mate ¿Qué? y yerba. Amor. La compuesta esta de CBC de hierba serrana que a vos te gusta. Para. ¿En serio? ¿En mi mochila yo tenía todo este tiempo todo eso? Yo pensaba que yo solo tengo agua. Estaba pesada, ¿no? Sí, yo pienso, ¿por qué está tan pesada? Oh, un Pero argentino. te vas a tomar un matecito acá, en el lago. Qué Bueno. hermoso, ¿no? Bueno, es hermoso, sí. No se puede quejar. Bueno, La trato como una reina. yo voy a pedalear un poco. Dale, te toca a vos ahora. Es un verbo bastante raro. Sí, yo voy a traducir este. ¿Por qué? Pero bueno, no lo voy a explicar. ¿Qué es un insulto? No, no es un insulto, solo como pedalear. ¿Qué tiene? Nada. Yo voy a preparar el mate. Sí. No, hoy no traje ni miel ni azúcar, ¿eh? ¿Sabes cómo preparar? Amargo. Sí, amor, es difícil. Hay viento y estamos dentro de un lago, dentro de un bote. Sí. Pero bueno, vamos a intentar. Mirá, amor, matecito. Opa, qué bien. Lo que es tener al lado un argentino, ¿eh? Eso sí. Ya, la nena rusa disfrutando de su mate. Bueno, Déjame- sin miel, pero en serio, muy rico. Pero no es una yerba muy amarga. Bueno, es linda. bueno. Es compuesta. Ujú. Déjame pedalear a mí un poquito, a ver. Dale. Yo voy a descansar. Está bien, como corresponde. Qué bien. No sé, qué interesante. Estás en un lago, tomas matecito, temperatura perfecta. Qué bien. Al lado del amor de tu vida. Sí, chicos, yo estoy tan feliz en realidad al lado de Julia. No sé, me encanta. Fue buena decisión casarnos Sí, muy buena. y lo que nos deparará el futuro. No sabemos, gente, ¿eh? Sí. Hoy estamos en Rusia, mañana quién sabe. Sí, Tal vez Argentina, Latinoamérica, sí, todo el mundo. todo el mundo. Y en realidad, decime una cosa. ¿Cambió algo cuando nos casamos? ¿Vos sentís? No, no cambió nada y no va a cambiar. Sí, yo también siento lo mismo. Yo siento lo mismo por vos que desde ese 7 de mayo. No, te amo mucho. Mucho más. Así que esta fue la versión actualizada de cómo nos conocimos y cómo una rusa de Kazán terminó con un argentino de Mar del Plata. Y ahora queremos saber qué piensan ustedes. ¿Ustedes creen que en una pareja importa más la apariencia, el humor, la conexión, la personalidad? Pónganlo en los comentarios, por favor. Gracias por estar del otro lado. Y como siempre, Paga. paga.